la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que lo hemos estado predicando, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y por todo fiel, dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Evangelio del día en latín. Lucas 10, del 25 al 37. Et ecce quidam legis peritus surrexit tentans Iesum, et dicens, Magister, quid facendo vitam aeternam possidebo? Ad ille dixit adeum, in lege quid scriptum est, quo modo legis? Ille respondens dixit, diliges Dominum Deum tum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex... No, está mal, qué curioso. O estará bien, bueno, me brincó. Exetomino. Creo que está al revés. Et ex omni. Que se puede buscar, ¿no? No, me atrevo a corregir. Está mal. Está ex et. De y. Cuando todo lo demás dice et, ex y, de todo corazón, de todo con tu alma. Está mal, me brincó ahí. Entonces yo lo voy a cambiar. Et ex omni mente tua.
Entonces lo volvemos a empezar. Sí. Et ex omni mente tua, así con toda tu mente, no tiene por qué decir eso, se cambió. Muy bien. Ya sé que le voy a quitar, esperen tantito. Porque como lo tengo muy cerca, se ven los Kleenex muy cerca de su nariz. Esto no es usted. Esto no es usted. Sí. Ya, a ver. Ya puede voltear a ver su... ¿Sí me alcanzó a ver aquí? Sí, sí, sí. Bueno, voy a contar, ¿eh? Evangelio del día en latín. Lucas 10, del 25 al 37. Et ecce quidam legis peritus surrexit tentans Iesum, et dicens, Magister, quid facendo vitam aeternam possidevo? Ad ille dixit adeum, in lege quid scriptum est, quo modo legis? Ille respondens dixit, diliges Dominum Deum tum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua, et proximum tum sicut te ipsum. Dixitque illi, recte respondisti, hoc fac et vives. Ille autem volen justificare se ipsum dixit ad Iesum, et quis es meus proximus? Suscipiens autem Iesus dixit, homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverum eum, et plagis impositis habierum semivivo relicto. Accidit autem ut sacerdos, quidam descenderet eadem via, et viso illo preteribit. Similiter et levita cum esset secus locum, et videret eum pertransiit. Samaritanus autem quidam iter facens venit secus eum, et videns eum misericordia motus est, et appropians alligabit vulnera eius, infundens oleum et vinum, et imponens illum in iumentum suum, duxit in stabulum et curam eius egit. Et altera dia protulit 2 denarios, et dedit stabulario et ait, curam illius ave, et quodcumque supere rogaveris, ego cum rediero redam tibi. Quis orum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones? Ad ille dixit, qui fecit misericordiam in illum, et ait illi Iesus, vade et tu fac similiter. Verbum Domini. Deo gracias. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Tenemos hoy en el Evangelio la parábola conocida como del buen samaritano. Jesús pone como ejemplo de actuar con el prójimo a un samaritano, es decir, a uno que era como rival de un judío. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Samaria estaba separada de Judea. Entonces, no llevaban la misma religión, no adoraban a Dios en Jerusalén, en el templo. Tenían su propio monte, el monte Garizim, donde ellos hacían culto a su Dios. Es decir, los separaban muchas cosas, había muchos prejuicios entre ellos. Y nuestro Señor dice que uno de esos que ustedes desprecian fue ejemplo de cómo comportarse con el prójimo. Porque el problema era: ¿quién es mi prójimo? ¿Hasta dónde llega el amor al prójimo, ese mandato? A los que son de religión judía, a los extranjeros, a los que han nacido en este territorio. Había pues en las escuelas rabínicas muchas opiniones. ¿Quién era el prójimo? Y Jesús cambia el problema. O sea, no te preguntes quién es tu prójimo, hasta dónde te llega el deber de amar y servir y ayudar. Pregúntate más bien, tienes que ayudar a todos, todos son tu prójimo. No hay límite. Al que te encuentres necesitado, tú tienes que amarlo y servirlo. Y por eso pone la parábola donde un hombre fue herido, lo dejaron medio muerto en el camino que baja de Jerusalén a Jericó. Por cierto, en Tierra Santa es parábola, pero en Tierra Santa se inmortalizó este sitio y hasta hay lugar donde sucedió esto. Hay hasta una parada que la gente, cuando viaja de Jerusalén a Jericó, llega, se cree, pues es parábola, es invento de Jesús, pero ahí pudo haber sido, ahí está un albergue, ahí la gente se llama del buen samaritano, porque efectivamente Jerusalén está alto y hay que bajar a Jericó, y era un lugar peligroso. O sea, Jesús saca sus parábolas de la realidad. Ahí sucedían asaltos porque estaba solitario el lugar. Bueno, pues el hombre herido no fue asistido por un sacerdote que llevaba prisa por llegar al templo, seguramente. Ni siquiera se detuvo. Un levita, los levitas eran de la tribu de Leví y eran religiosos también, una especie como de diáconos, diríamos ahora, un levita.
tampoco se detuvo. En cambio, un samaritano que pasaba por allí entendió lo que es el amor al prójimo y no se preguntó quién es judío, es samaritano, es negro, es blanco. No. Estaba herido y hace mucho por él. Jesús se lució, podríamos decir, usando muchos verbos de todo lo que hizo por él. Quisiera releerlos, pues es palabra de Dios. Estas palabras tendríamos que grabarlas en el corazón siempre. Dice que el samaritano que iba de viaje, al verlo, primero lo vio. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera queremos ver? No quiero saber de mi hermano, de mi pobre que está cerca. No, ni siquiera me digas. No oigo ni noticias porque no quiero preocuparme. Hay quienes dicen así, o sea, viven con una burbuja. Yo no quiero saber de nadie. Algunos hasta todavía se justifican diciendo, yo solo de mi casa al templo y del templo a mi casa, como si fuera una vida santa esa. No, la vida santa es ver a quién puedes tú servir y ayudar. No encerrarte en tu burbuja. Dice, al verlo, se compadeció de él. Compadecerse. ¿Qué significa? Le dolió, sintió como que él era el que estaba herido, padeció junto con, se le acercó. Nosotros no queremos ni acercarnos. No vemos, no nos acercamos, no nos compadecemos. Muchos de nosotros vivimos como si no tuviéramos prójimos. Ungió sus heridas con aceite y vino. ¿De dónde sacaría el aceite y vino? Posiblemente su cabalgadura traía, era un viajero que necesitaba esas cosas, estaba bien provisto. Sacó aceite y vino, le ungió no pensó, ay, ¿cuánto me va a costar? Mi vino, mi aceite, lo voy a gastar. No, se dio, fíjense en eso, que a veces hasta calculadores somos. No damos nada. Este hombre dio lo que tenía, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó. ¿Traería vendas? No, a lo mejor no. Hizo unas vendas con su manto, no le importó, porque el que ama no se fija. Haría sus propias vendas, se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura. Aquel herido desconocido, pero es mi prójimo. Lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y era un extraño. Fíjense cuántas cosas hizo. Lo cuidó, quizá una noche, porque dice, al día siguiente sacó 2 denarios todavía de su dinero, y 2 denarios era 2 salarios de día. O sea, hizo mucho. Y era un samaritano, un maldito para los judíos. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. No se desentendió, no dijo, pues ahí te lo dejo a ver qué haces. No, yo voy a responder por él, voy a regresar a preguntar cómo está. Y si gastas más, te lo pagaré. Y al final pregunta a Jesús, ¿cuál de los 3, sacerdote, el levita o el samaritano, se comportaron como prójimo? Y el doctor de la ley, que era preparado, culto, le dijo, el que tuvo compasión de él. Ya ven, o sea, no se pregunten hasta dónde está mi deber. Si alguien necesita, amen, sirvan, ayuden. Eso es ser prójimo. Y el mandato al final, Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Al doctor de la ley, que era un hombre culto, preparado, como diciéndole, no basta con tus conocimientos, ayuda, sirve, ama. Eso es lo que hoy el Señor nos pide a cada uno de nosotros, ser como el buen samaritano. ¿Quiénes? Los padres de la iglesia, se emplean a fondo comentando esta parábola, porque ellos tenían una mente muy, muy profunda, y varios de ellos tratan esta parábola, nomás como un adelanto, como un resumen. Uno de ellos dice que el samaritano es Jesús.
El herido somos la humanidad. El que se detiene y nos da todo para restablecernos y darnos la salvación es Jesús. Las dos monedas, se me hizo curioso, o más bien pues muy profundo, las dos monedas que le da al posadero son los dos mandamientos, el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor a Cristo. Perdón, al prójimo, a Dios y al prójimo. Son dos monedas de oro que Jesús deja. A ver, con estas monedas vas a restablecerte, vas a salvarte. Y si algo quedo a deber, te lo pagaré a mi regreso. Habla de la parusía. Cuando venga Jesús, nos va a pagar todo lo que hagamos. Es decir, la retribución eterna está aquí contenido. Y es muy válida esta explicación. Claro, Jesús es el buen samaritano. ¿Qué necesidad tenía de venir a este mundo a dar tanto por salvarnos? Solo el amor a nosotros. Aprendamos de Él y que seamos buenos samaritanos. Que vayamos por la vida haciendo el mayor bien posible y evitando el mayor mal posible. Sería una buena norma de vida. Y hoy le pedimos a Santa Faustina Kowalska, esta santa que fue la que Dios escogió para dejarnos la devoción a la Divina Misericordia, que interceda por nosotros. Ella tenía 3 amores, como casi todos los santos. Curiosos, se parecen unos y otros en distintas épocas, distintas circunstancias, pero viven lo mismo: el amor a la Eucaristía, profunda devoción a la Virgen Santísima y una excepcional caridad para con sus prójimos. Tenía todo. Dios la llamó desde niña para Él. De hecho, conocemos mucho de Sor Faustina. Si queremos saber de ella, está el diario espiritual que ella escribió. Y cuenta, por ejemplo, que a los 14 años ya empezaba a gustarle las cosas del mundo y que un día como que no quería hacer caso al llamado de Jesús para entregarse a Él. Y un día estaba en un baile bailando. O sea, en el mundo, pues, el placer, como diciendo, yo quiero, como todas las demás, dedicarme al mundo. Y Jesús se le apareció, con su corona de espinas, sangrado, diciéndole, se llamaba Elena todavía: Elena, Elena, me estás ofendiendo. ¿Quieres que sufra más por ti? Dice que eso le dio a entender que Jesús la quería para Él. Luego entró al noviciado y ahí se santificó. Allá en Polonia, varias casas, se santificó buscando a Dios, viviendo su vida religiosa con mucho amor. Y el Señor le iba diciendo por dónde irse. Qué maravilla, de veras. Ojalá el Señor nos diera una probadita de eso, dejarse ver. El Señor se le aparecía en el huerto. ¿Qué estás haciendo, Faustina? Pues aquí estoy, Señor, cultivando estas rosas. Pues mira, pide mucho por una hermana que se está muriendo. Pide por estas personas del purgatorio. Esta noche quiero que te sacrifiques por mí, que ayunes. Le iluminaba hasta unos ejercicios espirituales, le dio el Señor. Yo te los voy a dar. Vente a meditar conmigo. Parece de locura o de alguien que no tenga fe. ¿Y será posible? Pues sí. En Navidad lo veía hecho niño, lo vio en el sagrario. Le tocó ver el infierno, el cielo y el purgatorio. Tuvo esas visiones. Una mística, pues, Sor Faustina. Y sobre todo lo que Dios le pedía era que en el mundo hablara de la misericordia divina, que tenemos que confiar en Jesús. Y hasta se le apareció y le dijo, mira, así como me ves, haz que hagan una pintura. Y le costó mucho trabajo, pues la trataban de loca, de que estaba desquiciada, hasta que por fin le creyó y hasta el obispo permitió y se hizo la imagen y se difundió por todo el mundo. Jesús, confío en ti. Le dijo que rezara a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia, que se instituyera una fiesta, y fue hasta el Papa Juan Pablo II polaco en el 2000 que se instituyó la fiesta
de la Divina Misericordia que Jesús le pidió a Sor Faustina. Ella ya había muerto, ella lo entendió. Ella tuvo una visión, por ejemplo, donde entraba a un templo y toda la gente le golpeaba, le aventaba cosas, la rechazaba. Dios le dio a entender, en vida no vas a ver que te acepten. O sea, tú vas a sembrar esto sin ver el fruto. Pero después, al llegar al altar, Jesús la recibió y después vio la gloria que tenía incluso en la iglesia. O sea, ella percibió, no me va a tocar ver en vida todo lo que Dios me va a dar, pero Él me va a dar gloria, incluso en la iglesia. Y vean, pues es santa, es canonizada desde el año 2000 y tuvo muchas pruebas, como casi todos los santos, una desolación, pensaba que no se iba a salvar, una amargura en el alma. O sea, tuvo dones y tuvo cruz, sufrimiento. Sobre todo, sufría mucho con los sacerdotes que tuvo que tratar. Al principio pues no la entendían. ¿Qué, hermana? ¿Qué está diciendo? ¿Que vio a quién o qué? No. Vaya al psicólogo, al psiquiatra. Hasta que el Señor le dio a un santo, qué importantes son los sacerdotes en la espiritualidad, de paso. Santa Teresa se encontró a San Juan de la Cruz, por ejemplo. Santa Clara de Asís a Francisco. Bueno, Francisco no fue sacerdote, pero fue un hombre que la apoyó mucho. Qué importante es la intermediación de un sacerdote inteligente y santo. Se encontró al padre Sopoco, que ya es beato. Su director espiritual, el Señor le dijo, mira, el sacerdote con el que te confieses acá en tal Vilna o en las ciudades, yo no conozco Polonia, no me las grabo donde sucedió cada cosa. En tal lugar va a venir un sacerdote, él va a guiarte espiritualmente, el padre Miguel Sopoco. Hay fotos de él y le dijo Jesús, todo lo que te diga él, yo lo voy a decir a través de sus labios, porque yo actúo a través del sacerdote. Yo permito que él diga o haga o decida, porque soy yo. Este sacerdote te va a guiar. Ya que se encontró con él, pues le creyó, le ayudó, le animó para que cumpliera su misión de contar a los demás lo que Jesús le pedía. Y finalmente, pues ya tenemos una fiesta, una devoción en todo el mundo, especialmente en Polonia, pero en muchas partes del mundo, mucha gente que sigue esta espiritualidad, que hay grupos de oración, que todos los días rezan la Divina Misericordia, que acuden a Dios por más pecadores, porque ese es el mensaje. No tengan miedo de acercarse a mi corazón, yo soy misericordioso. Por más pecadores que sean, confíen en mí. Por eso repitan mucho, y en todas las lenguas está traducido, Jesús, confío en ti. Y esa joven murió a los 33 años, de 1905 al 5 de octubre de 1938. Lo que no sabía, un dato nuevo que trae hoy el misal, se los leo, dice, el 18 de mayo de 2020, o sea, ahora en plena pandemia, el 18 de mayo ya estábamos todos acá, pues, hace poquito. El 18 de mayo del 2020, en el aniversario del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco ordenó su inscripción en el calendario romano como memoria. O sea que no era obligatorio la memoria de Sor Faustina el 5 de octubre, apenas en mayo nos mandó, por eso hoy lo estamos celebrando. De hecho, en el misal romano todavía no están las oraciones de Sor Faustina, porque se editó hace años ya, y lo voy a tomar de aquí, de hecho, la oración de ofrendas y la postcomunión, porque no lo tenemos todavía actualizado. Es decir, es una santa actual, está reciente, hoy nos aprovechamos de que sea memoria para honrarla, que ella interceda por nosotros, que ella que tanto amó a Jesús, pues nos ayude y un día nos reciba ya en el cielo. Que así sea. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Salve, gracia,